nombre es Leandro Carreño, soy director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y voy a estar encargado de seguir con esta sesión. Y le damos la cordial bienvenida al doctor Stanley Perlman. Él es profesor del Departamento de Microbiología e Inmunología y Distinguished Chair del Department of Microbiology and Immunology de la Universidad de Iowa de Estados Unidos. Le damos un cordial aplauso al profesor. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme aquí. Ha sido maravilloso estar en Chile. Es la primera vez que estoy en este país, así que agradezco mucho la invitación. Voy a hablar hoy no realmente de las vacunas, me disculpo por eso, sino que mi laboratorio hace trabajo mayormente con ratones y voy a describir un fenómeno distinto porque hemos trabajado mucho durante los años con las respuestas de los ratones en diferentes versiones del coronavirus. Esta ilustración me la entregaron en diciembre del 2020. Es un tatuador que se quedó sin trabajo a causa de la pandemia y creo que esto es bastante simbólico de qué es lo que el virus nos ha hecho a nosotros, a todos nosotros. Voy a hablarles hoy de lo que se llama el síndrome de larga duración del COVID-19. Y la razón por la que voy a hablar de esto es que creo que es una de las más importantes, de las cosas más importantes de las que tenemos que pensar cuando pensamos en la COVID-19. No solamente el número de personas que están muriendo a diario. No sé cuáles son los números acá, pero en Estados Unidos al menos 300 personas cada día, así que es una enfermedad muy seria, muy severa todavía. Pero el COVID de larga duración vamos a tener que evaluarlo por un periodo mucho más largo. Esta es una enfermedad que ocurre en personas que tienen la enfermedad severa o incluso suave, pero cuando mueren las personas por COVID-19 no vemos que el cuerpo se haya ido a ninguna otra parte del cuerpo salvo a los pulmones. En cambio, si la gente sobrevive, hay síntomas en el corazón, en el cerebro. Las personas con diabetes tienen mucho más consecuencias más serias, aunque la infección principal sea solamente en el pulmón, y queremos saber por qué pasa esto. Los números no son muy altos, pero 1% por lo menos de los pacientes infectados en el 2020-2021 tuvieron el COVID de larga duración. Luego, la presencia no es tan alta, pero si lo multiplicamos por el número de personas que han sido contagiadas, hay un gran número de personas. Lo único que está definido hoy es que lo que ha pasado en los últimos 3 meses. ¿Qué podemos aprender de esto? De nuevo, este es otro punto que quería mostrarles aquí, es que la vacunación puede hacer que disminuya el número de personas contagiadas. Ustedes saben exactamente de qué se trata esto, los que trabajan con las estadísticas. Pero me interesa particularmente las secuelas neurológicas después del COVID-19, los efectos en el cerebro, y en el caso de la enfermedad aguda hay muchos más síntomas en las fases tempranas, es lo que estamos viendo ahora. Al principio vimos que la gente llegaba con dolores de cabeza, mareos, confusión, una especie de niebla donde las personas llegaban muy confundidas, y esto pasaba mucho en personas que tenían 30 años, 40 años. Gente como yo, nosotros nos mareamos simplemente caminando en la calle, pero las otras personas la adquirían a causa de la COVID-19. Hemos visto entonces que algunos síntomas todavía se mantienen luego de la enfermedad. Lo que es más interesante es la anosmia. La anosmia es la pérdida del sentido del olfato, y la gente dice que también le pasa que tiene la pérdida de el sabor. He aprendido bastante sobre esto siendo doctor, pero no tanto como estos últimos años. Al mismo tiempo, la gente tiene parasmia y fantasmia, y la parasmia es cuando ven algo que debería oler, por ejemplo, de una manera y huele diferente. Si están cocinando cerdo, por ejemplo, y huelen flores, eso es la parosmia.
no es como debería ser, ¿no? Y los otros ejemplos son más gráficos, pero no voy a entrar en detalles. Y la fantasmia es cuando se huele algo que no existe. Todas estas cosas ocurren después de la COVID-19 y son problemas potencialmente. Estamos interesados nosotros entonces al trabajar con los ratones, es si podíamos estudiar esto en los ratones, si podíamos aprender qué es lo que estaba pasando con estos experimentos en los animales. Este es un ejemplo de una de las cosas que sucedieron al principio de la pandemia en octubre del 2020. Para aquellos que tienen Amazon, y por supuesto creo que muchos de ustedes lo hicieron, cuando compraban un producto ustedes podían hacer una revisión del producto, ¿cierto? Entonces la gente compraba velas aromáticas y entraban a Amazon y decían, esto es basura porque en realidad no puedo oler mis velas. Y nos dimos cuenta que el punto más álgido de esto acá fue lo más alto en octubre y noviembre del 2020, y esto fue en Estados Unidos, donde el número de casos de la COVID-19 empezó a subir. Y al mismo tiempo me encontré con esta historia. Este era alguien que decía, una mujer de 60 años, en marzo de este año estaba muy bien, pero se levantó una mañana y dijo, no puedo leer nada. Más o menos al mismo tiempo, al día siguiente en realidad, apareció un artículo que decía que la pérdida del olfato estaba relacionada con la COVID-19. Ella estaba bien, ella recuperó el sentido del olfato dentro de 14 días, pero no por completo incluso ahora, así que no necesariamente es reversible. Para ella el único problema, que era un problema parcial, es que ella compraba vinos muy caros, pero ahora ya no lo hace más porque ya no puede decir cuál es la diferencia entre un vino muy caro y uno barato. Esa es una consecuencia de la anosmia. Ella nos contactó y hicimos algunos tests o algunas pruebas y vimos que ella tenía este antígeno acá, un anticuerpo de 1,48. También vimos sus respuestas de las células T usando los péptidos que estaban controlados por Alba y su grupo, lo que ella les contó. Entonces teníamos la respuesta de las células T y sabíamos que era un caso de COVID-19. Este es un estudio muy riguroso y si me preguntan cómo sabemos que no lo obtuvo entre medio, no puedo responder en realidad. ¿Por qué nos importa eso? Los efectos de la anosmia, de la ageusia, son incómodos, pero lo que nos preocupa es que esto se pueda volver en una enfermedad neurológica más importante o neurodegenerativa. Entonces tal vez esto sería un precursor de Alzheimer o de Parkinson, que son enfermedades que tiene la gente mayor y son muy debilitantes para ellas y puede incrementar el riesgo de esto. Sabemos de la gripe de los 1800 que hubo una crisis muy importante, que hubo un incremento en la enfermedad de Parkinson y hay muchas cosas que no sabemos sobre esta enfermedad. Pero lo que sí ustedes pueden saber es que perdemos la habilidad de movernos bien y tenemos este tipo de caminar bastante estereotípico, ¿no? Y otros tipos de movimientos que son muy característicos y nos causa depresión. Es una de las características principales de la enfermedad de Parkinson y si fuese un precursor de esta enfermedad, estos dos síntomas sería muy importante, sería algo que teníamos que preocuparnos. ¿Qué hicimos antes de empezar nuestros estudios en la gente o en los hámsters? Las células en la nariz fueron infectadas y si esto tenía que ver con cómo se transmite el virus. En la nariz hay dos áreas que cubren el epitelio. Algunas son respiratorias que nos ayudan con la respiración y el otro son olfatorias que nos ayudan con el sentido del olfato. Y las células epiteliales, aquí olfativas, era lo que llamábamos los sustentáculos, las células sustentáculos. Por supuesto, antes de la pandemia no habíamos escuchado acerca de ellas y son células de apoyo en el epitelio olfativo. El problema entonces se estaría con las neuronas que no pueden mandar información a la parte de atrás del cerebro, pero ese no es el caso, es el problema con estas células que se han infectado. Entonces queríamos ver qué es lo que pasaba en los ratones, si podíamos aprender más sobre esto. Esto nos hace preguntarnos qué tipo de modelo de animales tenemos para el COVID-19. Y al principio de la pandemia, los hámster y los animales no primates eran los favoritos.
porque los ratones no se podían infectar y esto era un poco difícil porque los ratones, por muchas razones, se usan en los modelos para estudiar las enfermedades infecciosas y también sabemos que estos virus podían funcionar en otras especies de las que hemos hablado también un poco. Por ejemplo, los ciervos, menos del 35% de los ciervos mostraban infección. Esto sucede en todo Estados Unidos. Para mucha gente era preocupante que el ganado, por ejemplo, y el venado se infectara y en ese caso hubiese nuevos virus que podían volver y infectar a la gente y que la pandemia iba a aumentar. No tenemos ninguna evidencia de eso. No se sabe si el virus de estos animales se ha expandido más. En términos del modelo que tenemos acá con los ratones, hay muchas posibilidades y una es tener esta evidencia de COVID-19. Tenemos la transducción para los humanos y trabajamos hace bastante tiempo con el virus MERS y también con SARS, donde podemos trabajar con ratones transgénicos y aquí podemos detectar la infección por COVID. No estábamos trabajando más en el laboratorio, pero los laboratorios en Estados Unidos es un trabajo no gubernamental. Nosotros rápidamente resucitamos a los animales y luego se usan mucho en investigaciones en todo el mundo. Luego tenemos también el knocking mice, que es otro tipo de análisis. Trabajamos con virus modificados que podíamos usar también directamente con los ratones. Y estos enfoques requerían adaptaciones menores en el anfitrión, en las personas. Y luego teníamos otras variantes de Omicron, por ejemplo, y alfa y beta. Ellos directamente usaban ratones, así que no necesitamos hacer ninguna de las adaptaciones a las que me refería antes. Este es uno de los primeros experimentos que hicimos. Lo que hicimos acá es investigar lo que estaba pasando en la nariz en términos de la infección y lo que podemos ver es que estas capas cafés son los virus y estos son células individuales, las mismas células tentaculares de las que hablé antes. Estamos mostrando que las células T estaban infectadas en ratones, hámsters y personas. No sé si esto se puede ver claramente, tal vez sea muy oscuro, pero aquí podemos ver, estas son las células infectadas, son las rojas, no creo que se puedan ver bien de atrás, y las verdes son los subtentáculos. No, al revés. Las células verdes son las neuronas y las rojas son las infectadas. Lo siento porque no estaba hablando directamente en el micrófono, pero lo que estaba diciendo es que las células verdes son neuronas, las que deberían llevar la información cuando leemos algo, y las rojas son las infectadas. De nuevo, nos muestra que no son las mismas. Entonces, el próximo experimento que queríamos preguntarnos, ¿es esto real? ¿Estos ratones están desarrollando la pérdida de olfato? Hicimos este experimento aquí, infectamos a algunos ratones y luego medimos su habilidad. En este caso, para ratonas femeninas, sí habían perdido el sentido del olfato. Y lo que hacemos con ellas es que ellas siempre están cerca de ciertos elementos que tienen olores que son más atractivos para ellas. Y obviamente los ratones machos estaban más interesados en la hembra por el olor que percibían. Aquí tenemos entonces el olor nuevo. 2 o 3 días después de la infección ya no podían diferenciar estos olores que nosotros les presentábamos. Y luego hicimos otro set de experimentos que le dimos una galleta al ratón. Esta es una ilustración de un libro bastante popular que le damos a nuestros niños acá. Entonces, la idea era que el ratón encontrase la galleta. Pero cuando tomamos a los ratones infectados y les dimos esto, lo que podemos ver acá es que les tomó cierto tiempo encontrar la galleta, pero a los 3-4 días la mayoría de ellos ya no pudo encontrar más la galleta y los que sí lo pudieron hacer se demoraron muchos más. Así que claramente habían perdido el sentido del olfato. Entonces hicimos más experimentos subsecuentes y nos preguntábamos cuánto tiempo pasa antes de que el virus se desaparezca, y 15 días después de la infección
no podemos encontrar más estas células café, ya no hay más infección, y este análisis mide el RNA a través del PCR, que es la misma técnica que ustedes conocen ya porque se ha usado para el diagnóstico del virus, y podemos ver que el virus está básicamente que ha desaparecido. La pregunta clave acá en la que estamos interesados, y no tenemos todas las respuestas por supuesto, es que si estas células que son de apoyo son las únicas afectadas, infectadas, ¿por qué todavía podemos tener anosmia? ¿Por qué los ratones presentaban anosmia? Y otra cosa que les mostré, pero no les comenté, es que muy pocas células estaban infectadas. Entonces, si tenemos pocas células infectadas, ¿cómo puede pasar que el ratón pierda por completo el sentido del olfato? Todavía es algo muy interesante y hay muchas posibilidades. Algunas de ellas les voy a mostrar algunos datos, sobre otras no. Entonces, ¿cómo funciona el sentido del olfato? Cuando se nos da una sustancia que tiene un olor, se divide en distintas moléculas que tienen olor y eso se detecta a través de diferentes receptores olfativos. Y cada célula, cada neurona tiene solamente un receptor singular. Entonces, en la parte de atrás del cerebro, donde está toda la información olfativa, se junta esta información y nos da el sentido del olfato. ¿Cómo funciona esto? Es que cuando uno huele algo, por ejemplo, si uno huele una flor y luego continúa tratando de olerla después de 30 segundos, ya no la huele más. Entonces tenemos que deshacernos del primer olor y luego traer uno que está vacío para poder oler una cosa diferente. Una posibilidad es que estas células subtentaculares no pueden tomar el olor previo y los ratones de esa forma pierden el sentido del olfato. Esa es mi hipótesis favorita. No tengo datos que puedan decir que está bien o mal, que está correcta o no, pero les puedo mostrar algunas de las otras cosas que hemos hecho. Una de las preguntas es, en cada célula hay un solo receptor y cada célula tiene solamente una celia, que es una extensión de la célula, y las extensiones entonces en la celia es que el animal que está infectado muestra aquí lo que pasa 6 días después de la infección, apenas se ven en el segundo caso. Y es muy curioso de nuevo porque solamente algunas de las células están infectadas, estas células subtentaculares, y estos son los resultados. Dentro de 15 días, cuando la anosmia ha desaparecido, las células están de regreso. Y aquí hay otro descubrimiento bien interesante. Lo que nos preocupaba era cuando empezábamos a probar este fenómeno, es saber si los receptores olfativos todavía estaban presentes. Tuvimos muchos problemas tratando de hacer los ensayos olfativos con las células de proteína T. Lo que se puede hacer entonces es medir los niveles de mRNA para poder identificar el virus. Y cuando hicimos esto, vimos en este sistema en particular que la cantidad de receptores o la expresión de receptores está por muy debajo de 2 o 6. Este es otro misterio para la gente cuando pensamos en la biología de todo esto. ¿Cómo se mide este RNA? ¿Cómo viene desde el núcleo de las neuronas olfativas? ¿Cómo esto disminuye como resultado de la infección de las células vecinas? Esta es otra de las cosas para las que no tengo respuesta, pero que también estamos tratando de investigar. Creo que me voy a saltar esta diapositiva y les voy a mostrar los cambios inmunológicos principales que vimos, que están acá. En la nariz normal están las células del sistema inmuno, las células mieloides, en la capa basal, y están ahí para lidiar con cualquier inflamación o infección que ocurra en la nariz. Y lo que podemos ver acá es que después de la infección, todas se mueven hacia arriba, cerca de las células subtentaculares que han sido infectadas. Y muestro esta diapositiva porque cuando observamos las células inmunes en general no hay ninguna diferencia. El fenómeno que encontramos fue este cambio en las células. Aquí hay otra cosa curiosa, que las moléculas que en general pelean contra o que se nos defienden contra la infección, las lambda en este caso, disminuyen después de la infección de estas células en la nariz. Es lo opuesto que nosotros pensaríamos que debería incrementar. Esta es otra curiosidad, pero creo que nos dice que esta función que ocurre en la nariz durante los primeros días tiene un rol importante acá. En la segunda parte, quiero hablar brevemente de esto, otra forma de hacer esto es modificando el virus SARS-CoV. Puedo usar también ratones para esto.
Y nosotros no teníamos las variantes entonces y no sabíamos, no teníamos una manera de infectar a los ratones de manera directa. Entonces, aprendimos a través de las lecturas de 2 laboratorios, publicaciones en Carolina del Norte por Eason Joe, otra persona en Pekín. Encontramos virus que podían infectar a los ratones y encontramos un sistema genético. Incorporamos esta mutación en el virus y podíamos infectar a los ratones, pero no causar una enfermedad real. Lo pasamos a los ratones, que es la forma más tradicional de hacer provocar una infección más severa. Usamos esto para nuestros estudios también. Solo les voy a mostrar una parte de la información acá. Cuando miramos a los receptores aquí y cuando miramos a estos receptores, cuando los observamos antes, pueden recordar que acá los días 3 y 4 y luego volvían para el día 15 y 16. Entonces, con este virus adaptativo en los ratones tiene un patrón diferente y se los muestro aquí porque este receptor de acá tiene en los ratones que no estaban infectados, tenían un cierto nivel, pero durante la recuperación la cantidad de receptores es mucho más alta. Entonces esto podría ser interesante porque ustedes se podrán imaginar que si la expresión de receptores no es normal después de la recuperación de la infección, todavía se puede desarrollar la parosmia, que es esta confusión de los olores. No es la misma cantidad, no es la misma información en cómo se percibe la información entonces en el cerebro. Cuando miramos en las células de estos ratones tenemos los mismos resultados en términos de las células, pero también teníamos una microscopía electrónica acá donde no se encuentra para nada la célula, entonces tiene que ver con las anormalidades en el sentido del olfato. Solamente teníamos algunas de estas células subtentaculares infectadas en la nariz, así que es un misterio cómo ocurre esto realmente. Y también medimos una transducción singular acá que se transmitía hacia la parte de atrás del cerebro y esto también decrecía. De nuevo nos muestra los niveles que estamos midiendo del ARN. Entonces nos da pistas sobre lo que está pasando. Estamos tratando de descifrar todo esto. Estos son algunos de los modelos que podemos tener, así que pensamos que estas células subtentaculares se han infectado y tal vez hay inflamaciones, no hemos encontrado evidencia de esto, o también hay una función inmune que está ocurriendo aquí y eso nos lleva a que haya menos información que va a la parte de atrás del cerebro y causa anosmia. Voy a mencionar esto brevemente. Tenemos las células olfativas y la corteza aquí específica en el cerebro. Podemos ver en la válvula olfatoria estos cambios en la expresión de algunos de estos tipos y algunos de estos cambios pueden contribuir a la inflamación en la válvula olfatoria. Podemos ver que hay muy poco virus acá. Pero esto podría contribuir también. No sabemos por qué este RNA de virus aparece aquí. Puede ser que el RNA esté en realidad siendo transmitido a través de las neuronas y eso esté contribuyendo con esta disfunción olfatoria. Incluso en 120 días después, eso cuenta como COVID de larga duración. Hicimos un análisis entonces con los ratones. Para los ratones esto es 1/3 de su vida. Entonces, por supuesto, aquí hay pocas células que expresan un neurotransmisor clave y tenemos los precursores, ambos en el nivel de RNA y de proteína. Son en el día 120, no hay virus ya y no hay un RNA viral. De nuevo, todo esto nos da pistas de que la inflamación todavía continúa en el sistema olfativo y esto lleva a la anosmia. Así que en resumen, podemos decir que los ratones que se han infectado con SARS-CoV-2 han sido usados para el estudio en la anosmia. Las hembras desarrollaban más anosmia que los hombres o que los ratones machos. Sabemos que en el caso de COVID
COVID-19 es más grave en los hombres que en las mujeres. No sabemos por qué no pasa lo mismo en la anosmia. Puede tener que ver con el sistema inmune. Como mencioné muchas veces, no sabemos cuál es el mecanismo. Pero claramente esta infección de las células subtentaculares es una gran parte del proceso. Y el sentido del olfato no solamente se trata de oler cosas, no sirve solamente para eso, sino que el olor también tiene algunos aspectos emocionales en la amígdala y otras partes del cuerpo, del cerebro, perdón. También tenemos componentes emocionales. Hay una parte del cerebro que está involucrado con la memoria olfativa. Todo esto podría afectarse por la COVID-19. ¿Me queda tiempo? Bien. Voy a cambiar un poco de dirección acá para hablar de otra parte del cuerpo, y esto nos lleva a lo que estaba hablando al principio. El COVID de largo plazo parece afectar o puede resultar en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y algunas secuelas también neurológicas. Así que por causa de esta falta de la droga tirosina, por ejemplo, esto tiene que ver con la dopamina, que es una de las moléculas principales que se afecta en las personas que tienen Parkinson. Como les mencioné antes, desarrollan depresión. Hay una parte del cerebro que se llama sustancia negra, que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. El efecto es multifactorial aquí, no solamente con las células subtentaculares, pero también hay efectos en otras partes donde la tirosina baja. Y es importante. Lo que hicimos entonces, y tengo que decirlo, que eso se hizo por un postdoctorando, lo que hizo fue que encontró, esta imagen es un poco difícil de ver, pero incluso después de 120 días tras la infección, lo que podemos ver acá es una baja en la cantidad de estas moléculas que ayudan en la síntesis de la dopamina. Así que 120 días es bastante interesante porque los ratones no tenían anosmia. Estamos trabajando con ratones normales, básicamente, y no le podemos preguntar al ratón si está experimentando esa neblina mental. También tenemos un número menor aquí de células y podemos ver que había una evidencia de que el ratón no podía sintetizar la dopamina en el mismo nivel. Si volvemos a las muestras de humanos, lo que podemos ver acá es que esto... Tomamos algunas muestras de autopsia y buscábamos el número de células en la sustancia negra que mostraban la tirosina. Y lo que podemos ver acá es que si tomamos todo el grupo de células, comparando a los grupos de prueba y los que estaban infectados realmente, entonces tenemos una disminución de esta expresión de la tirosina. Y esto también se hizo con los humanos, porque son especímenes de autopsia, que es más difícil trabajar con ellos, por supuesto, que en el caso de los ratones. Tenemos muestras muy limitadas, pero si excluimos a los humanos, una diferencia de 55 es bastante importante, y creo que excluimos solamente un porcentaje en esos miembros, pero creo que hubo una disminución, y eso nos preocupa porque es una pista de que las personas podrían o no desarrollar Parkinson. Y luego hicimos un par de pruebas para darnos cuenta de si esos ratones podían mostrar alguna evidencia de disfunción. Hicimos algo que se llama una prueba de campo abierto. Lo que les voy a mostrar acá en la próxima diapositiva es que pusimos ratones en esta área acá, y en general los ratones iban para todos lados, corrían por todos lados de esta área, y ustedes pueden ver que si no era normal, solamente se acercaban a las orillas, y 120 días después, a la derecha, solamente se mantenían en la periferia de estas jaulas. Lo que pasaba entonces es que se hizo un cálculo estadístico, tomamos varios ratones y podíamos ver que hay una disminución en el número de distancia en que ellos se desplazaban, y también en el tiempo que pasaban en el centro. Está disminuido acá. Desafortunadamente los asteriscos se perdieron acá, no se ven, pero estadísticamente había una diferencia bastante importante.
Y la próxima prueba que hicimos era una prueba de sociabilización. Y dije que era un test o una prueba de campo abierto, porque ellos podían correr en toda la jaula, muestra su ansiedad, muestra su estrés. Hicimos una prueba de sociabilidad, como lo describí antes, con algunos de los resultados de la anosmia. Cuando ponemos al ratón en un área, en una jaula, y no ponemos nada en un lado y en el otro lado otro ratón, el ratón va a preferir acercarse al ratón que no conoce. Pero cuando incluimos el factor de estrés, ya no lo hacen. Entonces lo que vemos acá es que este ratón normal se acerca al otro ratón y no en la parte vacía de la caja o de la jaula. Pero 120 días después de la infección no pueden distinguir en qué lado está el otro ratón. Nos damos cuenta de que algo no está funcionando bien y creemos que esto tiene que ver con una disfunción neuronal en estos ratones más viejos. No sé si se me acabó el tiempo. Sí, voy a terminar ahora. Me voy a saltar esta parte. Y esta diapositiva nos dice que todavía necesitamos usar estos modelos animales. También se han hecho muchos estudios en humanos tratando de entender por qué la gente desarrolla el COVID de largo plazo y qué pasa con el virus cuando causa una infección muy pronto y luego desaparece. Podemos hacer estas investigaciones con los ratones y también con los humanos. Tenemos que ver la activación de la macrofagia y las células endoteliales. Todas estas son cosas que queremos saber y que pueden contribuir al COVID de larga duración en muchos órganos, incluyendo el cerebro. Las vacaciones del año pasado me dieron esta fotografía, ¿no? Esta es una célula infectada con el virus. Con esto voy a detenerme. Yo no sé si hay tiempo para hacer las preguntas, pero estaré feliz de responderlas si las hay. Thank you very much, Stanley. Great talk. So I was wondering, Gracias por su excelente I found that charla. there are other long COVID No sé si hay diseases. otras enfermedades de largo plazo, algún síntoma relacionado con los sentidos, como el oído, por ejemplo, o con la piel, como el sentido del tacto. Y si usted piensa que podría haber un efecto común del virus en este tipo de células que afectan a las neuronas, en una forma de alteración universal que pueda llevarnos a diferentes percepciones de nuestros sentidos. No creo que sea solamente sensorial. Lo que está diciendo usted es cierto. Hay problemas con tinnitus, por ejemplo, con lo que oímos. La gente a veces desarrolla ciertas prurito, por ejemplo. Y al principio la gente estaba haciendo muchas microscopías electrónicas para ver si existían estos virus en la piel y en el epitelio, pero creo que estamos leyendo mal los resultados. No creo que haya muchos virus ahí. Lo que estamos siguiendo es tratando de ver si afecta a los nervios en alguna forma. No estoy seguro de que sepamos. Si la gente tiene problemas auditorios o en la piel, es un problema más grande. Tal vez haya otro problema, porque cuando uno ha sido totalmente normal hasta ese punto y ahora desarrolla cualquier tipo de disfunción, es muy difícil lidiar con eso, especialmente cuando no se va rápidamente. Una pregunta, I have a ¿ustedes question. evaluaron la recuperación que tenían estos ratones o no? Did we recover virus from? Yes. So both in Sí, people en las personas que tenían mice, no infectious virus. sistemas inmunológicos normales y lo mismo en los animales, podríamos preguntarnos cómo tiene que ver eso con el hecho de que gente que tiene RNA normal en su nariz
Por ejemplo, no creo que entendamos bien las implicaciones de si esto está en un nivel bajo, una activación del virus que no podemos detectar, o hay otro fenómeno en el coronavirus donde pueden hacer RNA incluso con otro virus infeccioso, pero diría que cuando hicimos esto con los ratones, encontramos que había virus en lugares donde no podíamos detectar el virus infeccioso. No conocemos los mecanismos, pero pensamos que hay una replicación suprimida de cierto tipo. Entonces, la respuesta a su pregunta es que no hay una evidencia de que esos virus hayan estado en diferentes lugares. Thank you very much for your talk. Gracias There por is su some charla. data about the Hay data del aumento de los anticuerpos después de tener la enfermedad de COVID-19. ¿Cree usted que es posible que este tipo de alteración neurológica pueda ser mediada por una respuesta autoinmune al virus que cause la anosmia, por ejemplo? Sí, creo que ese es el mejor escenario que nos ha tenido muchos problemas para probarlo. Sí, hemos tenido muchos problemas para probarlo. Lo que nos gustaría hacer es continuar con este tema que tratamos antes. Nos gustaría más saber cuál es la respuesta de las células T dentro de la nariz. No sabemos mucho sobre eso. No hemos estudiado los anticuerpos per se. También sería interesante hacerlo, pero en la filtración de las células no hay mucha diferencia. Algunas de ellas interfieren de manera muy aguda, pero yo hice una descripción en detalle del caso de los ratones. Si hay un componente inmune, es muy difícil comprobarlo, porque esto puede contribuir a la difusión de estas células subtentaculares y que llevan a la anosmia finalmente y afectan las neuronas, ¿no? Hola, me presento, soy Maula Ayala Hello, del my name is Liceo Maula Javier Ayala. Carrera. Una pregunta respecto al principio de la diapositiva. Era algo sobre la pérdida del olfato. Mi pregunta es si usted cree o hay una hipótesis respecto a esto de que las personas que pierden el olfato, podría decirse al 100%, lo podrían recuperar a su 100%, o sea, estar en su total capacidad. I translate. So it's referring to one of your first slides. So Se she's refiere a una de asking las if primeras the diapositivas. people Está that preguntando ella si las personas que perdieron la capacidad olfativa pueden eventualmente recuperarla en un 100% o no. Creo que la respuesta es variable. Creo que afortunadamente la mayoría de las personas lo recupera al 100%, pero como lo dije acá, esta persona que no podía seguir comprando vinos caros, les di ese ejemplo, si no tenemos sentido del olfato y volvemos a oler todo como si que no podemos recuperar el olfato de manera completa, no solamente los vinos, pero es un fenómeno para muchas de las personas que tienen el COVID de larga duración. Algunos se recuperan por completo, pero algunos de ellos tienen algunos problemas que quedan ahí. Pero una de las cosas que hacemos los humanos es adaptarnos a lo que está pasando. Entonces, si tenemos un problema específico, vamos a lidiar con él lo mejor que podamos. Y de hecho, para la gente que tiene una pérdida del olfato a largo plazo, la única adaptación sería de comportamiento. Entonces debemos adaptarnos a la idea de que hemos perdido el sentido del olfato. Muchas personas sí lo hacen definitivamente, pero algunas personas no recuperan por 100% esta capacidad. Tengo una pregunta acá que le voy a decir I yo. have a question that I'm going Temas to de- ask. Una persona tiene Alzheimer o Parkinson, si le llega a dar coronavirus, llega como a afectar más o a agravar más la enfermedad. She's asking if someone Ella has pregunta si alguien Alzheimer's tiene or Parkinson Alzheimer and o then Parkinson gets COVID. y luego se If contagia con COVID may COVID. affect the La pregunta es si el disease, COVID puede afectar Alzheimer's esta or enfermedad, Parkinson's disease. estas enfermedades anteriores. Déjame repetir la pregunta para asegurarme de que la entendí bien. Si uno tiene COVID y se vacuna, entonces tiene la misma posibilidad de desarrollar COVID, desarrollar Parkinson u otra cosa. No, si tenemos ya Parkinson o Alzheimer.
No sé cuál es la respuesta a eso. Sé que para algunas entidades, o por ejemplo, en el caso de la diabetes, al principio de la pandemia la gente decía que no sabían si el COVID les había empeorado la diabetes. No sé en el caso del Alzheimer qué es lo que pasa, pero sabemos que algunas de estas enfermedades no están tan claras. Por ejemplo, en el VIH se espera que hayan peores casos de COVID-19, pero no es una respuesta muy clara en cuanto a qué es lo que se ¿Tenemos afecta una y última cómo. pregunta? de un We have a estudiante? last question from one of the students. Mi pregunta es My si estas question enfermedades is, if degenerativas, these- en un caso hipotético, una mujer embarazada obtiene coronavirus de largo plazo, ¿qué pasaría con el bebé? ¿Obtendría estas mismas deficiencias del coronavirus en sí mismo o sanaría como un bebé normal si es que no tiene alguna ya degeneración genética? So the question is about pregnancy. So what happened if something is known about a pregnant woman? At some point to the baby, to the newborn? Yeah, so the babies have been Sí, los bebés están muy bien protegidos en contra de la COVID. Al principio de la pandemia, y esta es una respuesta un poco larga a tu pregunta, pero durante el principio de la pandemia dijimos que las mujeres embarazadas y no embarazadas de la misma edad tenían el mismo riesgo, pero nos dimos cuenta que el riesgo aumentaba en el caso de las embarazadas. Pero en los casos de COVID severo no se contagiaban los bebés, los fetos. Así que en el momento del parto, si la mujer tenía COVID-19, en el momento del parto y no estaba vacunada, si el bebé nacía a los 9 meses como corresponde, entonces la mayoría de ellos les iba bastante bien, pero la probabilidad de que se contagiaran tiene más que ver con que la mamá tenga esta infección en vez de que el bebé se contagie durante el parto. Pero de cualquier manera, si la madre tenía COVID-19, tenemos que ponerle mucha atención a los bebés, pero la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, los bebés están perfectamente bien. Gracias, Dr. Berman, por su maravillosa presentación.